Empezamos con el trabajo de elaboración de plantillas en C++. En C++ moderno podemos crear plantillas para 4 tipos de entidades diferentes: funciones, clases, variables y alias. Las plantillas de función ya las conocemos bien, y este es el ejemplo de la plantilla de función max que ya usamos en distintas ocasiones. Las plantillas de clase también ya hemos trabajado con ellas, solo añadir que se pueden crear usando las palabras clave class, struct o union. Este es un ejemplo de una plantilla de clase vector, definida por el usuario, usando la palabra clave struct. Las plantillas de variable aparecen con C++14. La mayoría de las plantillas de funciones añaden marcas de posición a parámetros que son variables, pero aquí nos referimos a la creación de plantillas de variables concretas. Pueden usarse para proporcionar valores constantes genéricos que se pueden utilizar en diferentes contextos y con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, podemos definir una plantilla de variable para un valor constante pi, que posteriormente podemos instanciar con diferentes tipos de datos, como double, float o long double, proporcionándonos un valor constante genérico independiente del tipo y que podemos utilizar en cálculos matemáticos. Tal como está configurado el compilador de Visual Studio, los tres devuelven una precisión de 5, pero si queremos verlo con diferentes resultados, podemos usar std_set_precision, que ya hemos usado en distintas ocasiones. Las plantillas de variables también se pueden especializar, lo que significa que se le pueden proporcionar implementaciones específicas para casos particulares. En este ejemplo definimos una plantilla de variable de nombre valor predeterminado y le damos como valor predeterminado 0, que se aplicará a cualquier tipo de dato al instanciar una variable a partir de la plantilla. Pero proporcionamos especializaciones para los tipos int, char y double, que devuelven diferentes valores predeterminados: 42 para int, x para char y 3.14 y lo demás para double. En main instanciamos variables a partir de la plantilla y vemos los resultados. Observa que para instanciar la plantilla de variable creamos una nueva variable y la inicializamos o le asignamos la instanciación de la plantilla de variable, como vemos aquí con i, c, d y f. Este sería un ejemplo más elaborado de una plantilla de variable. Después del encabezado de la plantilla, incluimos la variable a la que hacemos const xpr, el marcador de posición para el tipo que le apliquemos, le damos un nombre, como nueva línea, y le asignamos como valor al tipo que sea t un salto de línea. De este modo tenemos una variable constante en tiempo de compilación de tipo t, que representa el carácter de nueva línea, pero correspondiente al nuevo tipo que se le pase, lo que puede variar. Esto es lo que nos permite agregar un carácter de nueva línea a una cadena de caracteres con un tipo específico, ya sea wchart o char16t. En ambos casos sin tener que especificar el carácter de nueva línea para cada tipo. Aquí en main creamos dos variables de tipo wstring. La clase std_wstring representa una cadena de caracteres anchos o Unicode, similar a stdstring, pero diseñado para trabajar con caracteres de 16 bits en lugar de caracteres de 8 bits. La letra L mayúscula antes de un string indica que la cadena es una cadena de caracteres anchos. En main usamos wchart, caracteres anchos pero que pueden variar según plataforma, y char16t, que garantiza trabajar con strings de 16 bits de manera más precisa y portátil. El cuarto tipo de plantillas son las plantillas de alias, que se utilizan para crear alias, nombres alternativos para tipos generados por plantillas.
Este sería un ejemplo de definición de una plantilla de alias en C++, en la que utilizamos la sintaxis using y el nombre del alias que se desea crear. Aquí definimos la plantilla de alias y después de la definición de la plantilla, la palabra clave using y el nombre del alias al que asignamos un tipo, aquí un std vector genérico. Posteriormente podemos instanciar esta plantilla sustituyendo el tipo por el alias, así. Creamos un std vector de tipo int llamado miVector que se puede utilizar en el programa como cualquier otro std vector. Las plantillas de alias se incorporaron con C++ 11 y a diferencia de las otras tres, las plantillas de alias no pueden especializarse, así que no permiten implementaciones específicas para casos particulares. Las plantillas son parametrizables, lo que significa que se pueden añadir parámetros entre paréntesis angulares, que se denominan parámetros de plantilla, que pueden ser de tres categorías. Parámetros de plantilla type, como puede ser este, en el que el parámetro representa un tipo genérico que debe especificarse cuando se instancie la plantilla. Parámetros de plantilla non-type, como puede ser este o este, en la que cada parámetro debe tener asignado ya un tipo estructural o usar auto. Hasta aquí nada nuevo. Pero existe un tercer tipo de parámetro de plantilla, que son los parámetros plantilla de plantilla, aunque el nombre pueda sonar extraño. Se refiere a una categoría de parámetros de plantilla que son ellos mismos plantillas. Desde C++ 17 podemos usar tanto la palabra clave class, no confundir con su uso para crear una clase, como ya sabemos, como la palabra clave type name, mucho más aconsejable. Antes de C++ 17 solo podía usarse con la palabra clave class. Para ver un ejemplo práctico del uso de parámetros plantilla de plantilla, primero necesitamos la plantilla a usar como parámetro. Para este ejemplo vamos a crear dos plantillas de clase. La primera, cubierta simple, es una plantilla de clase muy simple que solo contiene una variable pública valor a la que se le asignará el tipo pasado al instanciar la plantilla. Cubierta elegante es una plantilla de clase más compleja, con una variable miembro genérica privada de nombre valor, un constructor que espera un valor genérico de tipo constante que asigna a la variable valor en su lista de inicialización. Luego una función get que devuelve como referencia constante el valor de la variable genérica valor. Y por último, la clase también tiene una plantilla de función miembro de nombre como, que devuelve un tipo genérico u. Lo que hace es tomar el valor que tenga la variable miembro privada valor que se pasó almacenado como tipo t y lo convierte con el uso de static cast al tipo u. A continuación implementamos una plantilla de clase llamada cubierta par, que tiene tres parámetros. Los dos primeros son parámetros de plantilla de tipo, de nombres t y u, y el tercer parámetro es un parámetro plantilla de plantilla llamado w, que tiene un valor predeterminado, que es el tipo cubierta elegante. En su cuerpo, el constructor, en su lista de inicialización, inicializa ítem 1 e ítem 2 con los valores pasados al instanciar el objeto. Luego lleva a cabo la conversión de ambos valores a través del tipo parámetro plantilla de plantilla que se le haya pasado. Bien el predeterminado, como vemos en las instanciaciones primera y tercera, o bien de modo explícito, como hacemos aquí en la segunda instanciación con el uso de la plantilla cubierta simple. Observa cómo cuando se usa como parámetro de plantilla cubierta elegante, no podemos acceder directamente a valor, sino a través de sus funciones get o de la plantilla de función como. Las lambdas, cuyo nombre formal es el de expresiones lambda, son un modo simplificado de definir objetos función en el lugar en el que se necesiten. Las lambdas forman parte de la metaprogramación y son muy utilizadas junto con plantillas, usándolas como predicados o funciones de comparación dentro de algoritmos. Una lambda como predicado en un algoritmo permite determinar si un elemento de un contenedor cumple con una condición o no.
También se suelen usar como comparadores entre distintos elementos de un contenedor. Lo vemos en este ejemplo, en el que usamos dos lambdas. Primero, aquí la utilizamos como una función de comparación para ordenar el array en orden descendente, usando la función std_sort. La lambda toma dos argumentos de tipo int constantes, que corresponden a los elementos del array que se están comparando, y devuelve un valor booleano indicando si el primer argumento es mayor que el segundo. En este caso, la lambda simplemente compara los argumentos con el operador mayor que, lo que resulta en un ordenamiento en orden descendente. Y aquí utilizamos la lambda como predicado para contar el número de elementos mayores que un eje dado, utilizando la función std_count_if. En este caso, la lambda toma un argumento de tipo int_const, que se corresponde con cada elemento del array que se está evaluando, y devuelve un valor booleano indicando si el elemento es mayor que el eje o no. La variable eje se captura por valor en la lambda a través de su cláusula de captura, lo que significa que la lambda tiene acceso a una copia de la variable eje en el momento de su creación. De modo similar a las plantillas, las lambdas también son metaprogramación, porque es el compilador el encargado de generar código en tiempo de compilación para ellas. Ya hemos visto en el curso que las lambdas son objetos función anónimos que pueden ser definidos dentro de otras funciones. Y cuando el código que contiene una lambda se compila, el compilador genera una función única para esa lambda. Esta es la clave de la metaprogramación, poder escribir código más legible y conciso y dejar que sea el compilador el que desarrolle todo el código de bajo nivel a partir de lo que escribamos. Pero para trabajar con programas que usan masivamente metaprogramación, la necesidad de saber lo que está haciendo el compilador en cada momento es clave para escribir buen código. Por eso, para seguir este curso puede ser muy útil el uso de CPP Insight, que nos muestra en cada momento lo que hace el compilador en tiempo de compilación con nuestro código. Aquí vemos lo que ocurre con las dos expresiones lambda que contiene nuestro código. Observa cómo la expresión lambda, el compilador la ha convertido en una clase. Aquí vemos a qué nos referimos al decir que las lambdas son objetos, dentro de la cual se incluye una función, de ahí lo de objetos función o funtores. Observa cómo esta clase, que contiene un operador de llamada a función, sustituye en el compilador la lambda por la instanciación de un objeto de esa clase. El nombre de la clase es interno e invisible para el programador, solo utilizable en la sala de máquinas y puede cambiar cada vez que compilemos. Más abajo vemos que hace lo mismo para la otra lambda. Podemos intentar analizar este código, pero solo con un vistazo queda claro que las lambdas, en contra de otra opinión infundada, pero muy generalizada, son azúcar sintáctico. Es código muy sencillo si lo comparamos con su alternativa de bajo nivel que se encarga de crear el compilador. Supongo que comparando, muy pocos podrán discutir que esta expresión lambda es mucho más sencilla a alto nivel que la clase invisible que crea el compilador por nosotros en el bajo nivel. Las expresiones lambda que fueron introducidas en C++11 han recibido varias actualizaciones en posteriores versiones. Así que en la actualidad podemos diferenciar tres tipos de lambdas en C++20. Las lambdas regulares, introducidas con C++11, las lambdas genéricas, introducidas con C++14, que nos permiten usar el especificador auto en lugar de tener que especificar tipos explícitamente. Eso transforma el objeto de función generado en uno con un operador de llamada a la plantilla de función. Y el tercer tipo son las plantillas lambda, introducidas en C++20, que nos permiten usar la sintaxis de plantilla para especificar explícitamente la forma del operador de llamada a la plantilla de función, aunque, como veremos, con una sintaxis diferente, al no usar el término template. Vamos a ver el comportamiento y diferencias entre estos tres tipos de lambdas
con algunos ejemplos de código. Aquí tenemos tres lambdas diferentes. La primera es una lambda regular que toma un parámetro de tipo int y lo suma por sí mismo. La segunda es una lambda genérica, porque al menos uno de los parámetros, que aquí es el único, está definido con el especificador auto. La tercera es una plantilla lambda, definida con la misma sintaxis que las plantillas, aunque sin el uso de la palabra clave template. La lambda regular podemos invocarla con un integer, que es lo que espera, como aquí. También podemos invocarla con un double, aunque en este caso, dependiendo del compilador, puede producir una advertencia sobre la posible pérdida de datos. Pero si intentamos invocarla con un argumento string, producirá un error de compilación, porque std_string no puede ser convertido a int. Por su parte, con la lambda genérica, el compilador puede instanciar las especializaciones para todos los tipos de argumentos con los que sea invocada. De nuevo, puedes usar insights para ver la metaprogramación y cómo el compilador se encarga de instanciar las clases y funciones a partir de las lambdas. Con el uso de la plantilla lambda, en este ejemplo con un solo parámetro, vemos que el compilador también puede crear las especializaciones con los distintos tipos con los que sea invocada. Vemos aquí una nueva versión de las tres expresiones lambda que ahora reciben dos parámetros. 2 int la lambda regular, 2 auto la genérica y 2 marcadores de posición la plantilla lambda. Tal como están, el resultado es el mismo de antes, pero porque en las tres lambdas indicamos que los dos parámetros pueden ser de diferentes tipos. ¿Qué ocurre si queremos forzar que los parámetros puedan tener valores diferentes? Así que necesitamos dos parámetros, pero que obligatoriamente deben ser del mismo tipo, solo ints o solo doubles, por ejemplo. Son estos matices los que obligan a los lenguajes a no dejar de evolucionar. Con el uso de plantillas lambda podemos restringir el tipo para las dos variables de modo muy sencillo, como vemos en esta nueva versión, indicando el mismo tipo t para los dos parámetros. Ahora la plantilla lambda solo nos permitirá usarla si le pasamos dos argumentos del mismo tipo y devolverá error si no es así. Lo mismo podemos hacer con la plantilla regular, pero con la genérica, con el uso de auto, no podemos hacerlo. Podríamos encontrar una solución parcial mediante el uso del especificador de tipo dclType, que le indica al compilador que deduzca el tipo a partir de una expresión, que puede ser la de otro parámetro, como aquí. Sin embargo, solo es posible usarlo si el tipo es convertible al nuevo tipo. En este caso concreto podemos usar así en la lambda genérica dclType con auto para que deduzca el tipo B a partir del tipo A. Si es de un double a un int, vale, porque el compilador puede llevar a cabo la conversión. Pero si es de un string a un int, tendremos un error porque la conversión no es posible. Existen otras situaciones en las que las plantillas lambda ofrecen mejores soluciones que las lambdas genéricas, pero eso es otra historia que contaremos otro día.